Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre las hidrocefalias. La hidrocefalia es el aumento de líquido dentro del cráneo. El cráneo es una cavidad inextensible, es una bóveda de hueso que no puede dilatarse. Dentro del cráneo vive el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Son tres compartimentos que viven dentro de esta bóveda inextensible que es el cráneo. El aumento de uno de estos tres compartimentos va a tener efectos sobre los otros dos. Estos son los conceptos de hipertensión endocraniana. Si aumenta la cantidad de líquido, esto va a aplastar a las arterias y las arterias, al no poder pasar suficiente sangre hacia el cerebro, va a producir que el cerebro haga infartos. Igualmente, el cerebro, al ser aplastado, va a ser dañado. Y estas son las lesiones que se viven con la hidrocefalia. Son lesiones de tipo compresivo y de tipo isquémico, en función de lo que acabamos de explicar. Para entenderlo mejor, nuestro cerebro vive dentro del cráneo de la misma manera que un cubo de hielo dentro de un vaso de agua. El cerebro produce en su interior líquido cefalorraquídeo, como podemos verlo aquí. Se produce aquí en esta porción interna del cerebro que se llaman los ventrículos cerebrales, que son una especie de canales que recorren el cerebro por dentro, como podemos verlo acá. Una vez que se produce este líquido, circula por estos canales y sale por esta parte de aquí, que está en la parte posterior de la cabeza, y desde aquí recorre por fuera, como vemos aquí, todo el cráneo, bañando por fuera. Luego de así hacerlo, baja, como vemos acá, por la médula, bañando la médula, y luego regresa y finalmente en esta parte de aquí, que es una vena gruesa que recorre el cráneo, es el seno longitudinal superior. Por aquí se absorbe nuevamente el líquido y regresa de nuevo a la sangre. Finalmente, el exceso de líquido será filtrado por los riñones. Ese es el camino que tiene el líquido cefalorraquídeo. Nosotros producimos al día cerca de 1 litro de líquido cefalorraquídeo y este se cambia cada 6 horas. Es lógico entender que si alguna situación bloquea esto y estamos produciendo 1 litro de líquido cefalorraquídeo al día, un bloqueo de estos en una cavidad inextensible es grave. Y de esto se trata la hidrocefalia. Esta hidrocefalia puede ocurrir básicamente por 2 circunstancias específicas. La primera es que se bloquee uno de los conductos internos, de los canales internos del cerebro. Por ejemplo, aquí en esta parte de aquí se llama el acueducto de Silvio, que conecta el líquido cefalorraquídeo que circula en la parte de arriba de la cabeza con el líquido cefalorraquídeo que circula en la parte de abajo de la cabeza. Y claro, una obstrucción en esto produce una hidrocefalia que se conoce como no comunicante. Igualmente puede bloquearse a la salida de la parte de aquí atrás de la cabeza, esto es en el cerebelo, en cuyo caso igual se produce una hidrocefalia no comunicante. Una hidrocefalia no comunicante significa que no está comunicada la parte interna del cerebro con la parte externa que habíamos dicho que es bañada por este líquido.
A la parte externa la vamos a llamar las cisternas. Y a la parte interna de estos canales que están por dentro del cerebro le vamos a llamar los ventrículos. Y así se conoce en medicina. La segunda causa de que se produzca la hidrocefalia es que aquí, en el seno longitudinal superior, donde están las vellosidades aracnoideas, que son la zona donde se absorbe el líquido desde las cisternas hacia las venas, estas también pueden taparse, por ejemplo, por un sangrado, por un proceso inflamatorio, por ejemplo, una meningitis, o a veces por la edad van perdiendo su función y no son capaces de drenar el líquido en la cantidad que deben drenar. Hagamos el ejemplo de un lavabo que abrimos las llaves. Con la misma velocidad que salen las llaves del grifo, debe irse por el drenaje. Si es que el drenaje no hace su trabajo en la misma volumen y con la misma eficacia que sale el líquido desde el grifo, el lavabo va a presentar que se llene de agua y luego se derrame. Eso es lo que ocurriría con una hidrocefalia, en este caso comunicante, porque está comunicado los ventrículos con el sistema cisternal. Pero ya en el sistema cisternal el líquido no logra ser absorbido adecuadamente hacia la porción venosa, es decir, no funciona el drenaje. Muy bien, en este contexto, estos dos tipos de hidrocefalia van a producir básicamente los mismos signos. Son los signos de hipertensión intracraniana. Es lógico pensar de que si se está llenando de agua mi cerebro y esto está produciendo presión dentro del cerebro, esto va a producir un dolor de cabeza, y un dolor de cabeza fuerte, constante, que va aumentando, toma toda la cabeza. Esto luego empieza a disminuir el flujo de las arterias. Entonces, el aumento de presión endocraniana hace lo mismo que haría nuestro pie al presionar la manguera del jardín. Disminuye el flujo arterial y el cerebro en ese momento sufre una lesión isquémica. No le llega suficiente sangre y entonces el paciente va a empezar a bajar primero sus funciones cognitivas, la capacidad de pensar, la capacidad de hilar oraciones, la capacidad de dar respuestas coherentes, la capacidad de hacer acciones matemáticas. Va asimismo, están los centros de control que conocen cómo caminamos. Estos pacientes empiezan a olvidarse de cómo caminar y empiezan a hacer una marcha en pequeños pasos, como cuando un niño está queriendo empezar a caminar. Esto se llama una marcha apráxica en medicina. Asimismo, como están siendo comprimidos las arterias, también están siendo comprimidas las venas. Este drenaje venoso disminuido, por ejemplo, en el ojo, hace que la sangre que entró al ojo no regresa con la misma velocidad y empieza a quedarse sangre en el ojo y se empieza a hinchar la parte nerviosa del ojo, la retina, que es lo que registra lo que vemos. Esa hinchazón produce lo que se llama un edema de papila y empezamos con una visión borrosa, a como perder la vista, a verlo todo borroso, nublado. Y es así como se establecen los síntomas de la hidrocefalia: dolor de cabeza, en medicina llamada cefalea holocraniana, visión borrosa y deterioro cognitivo,
tal como lo hemos explicado. Una vez que tenemos esto con el paciente, sabemos que estamos enfrentando una hidrocefalia. El examen para corroborar la impresión clínica que debe ser hecha por el especialista, en este caso el neurocirujano, debe ser correlacionada con estudios de imagen. El estudio de imagen ideal para esto es una resonancia magnética y una flujometría por resonancia magnética. La resonancia magnética nos mostrará, como acá, los ventrículos dilatados y esta sombra blanca que vemos alrededor es como el líquido está empezando a filtrarse hacia el cerebro, saliéndose de los ventrículos. Ya solo la dilatación de estos ventrículos nos habla ya de una hidrocefalia. En algunos casos, especialmente en las edades avanzadas, los ventrículos van a crecer porque el cerebro se atrofia. Y a veces no sabemos si es una hipertensión endocraniana, una hidrocefalia hipertensiva, o es simplemente una atrofia cerebral. En ese caso necesitamos hacer la flujometría, que mide la velocidad con la que el líquido está circulando dentro de estos canales, especialmente aquí en el acueducto de Silvio. La flujometría por resonancia magnética se encarga de la evaluación del movimiento del líquido cefalorraquídeo. El tejido cerebral y el cordón medular se encuentran protegidos por líquido que lo produce el cerebro. Este es el líquido cefalorraquídeo. Todos los días producimos líquido cefalorraquídeo. Lo que hace la resonancia magnética mediante este estudio funcional es medir el volumen, la velocidad y el flujo de líquido de cefalorraquídeo en el interior del sistema nervioso central. Esto es muy útil en distintos procesos obstructivos, en procesos donde existe alteración y malformación en la columna vertebral. Tiene una connotación muy importante en la demencia. Y aquí estamos viendo unas imágenes en donde estamos viendo cómo se mueve el líquido cefalorraquídeo. Todo esto blanco que se ve aquí, en esta imagen de cine, es el líquido en el interior. Y acá, en estas escalas, nosotros podemos hacer unas curvas, medir la velocidad de flujo en el interior por espacios muy pequeños, por donde pasa el líquido cefalorraquídeo en el interior del cerebro. Una vez hecho este examen, tendremos el diagnóstico de que estamos frente a una hidrocefalia. Frente a la hidrocefalia tenemos dos cirugías que se pueden hacer. Desde hace mucho tiempo atrás, desde el siglo pasado, la cirugía que se hace para esto es colocar un drenaje, un catéter, una manguera delgadita que va desde el ventrículo, aquí adentro, por debajo de la piel, hasta el peritoneo en el abdomen. El peritoneo es una membrana que está cubriendo los intestinos y la pared intestinal, generando ahí una cavidad en la cual podemos dejar este catéter, y este catéter sacará el líquido en exceso del cerebro y le botará al peritoneo, donde será reabsorbido y finalmente entrará al torrente venoso, y del torrente venoso irá a los riñones y podrá ser excretado en la orina. Obviamente este sistema, este catéter, normalmente va con una válvula en la mitad de este sistema que regula la presión con la que el líquido debe salir para que no se salga demasiado líquido. Bien, esta es la primera cirugía
la primera técnica que se logró hacer para este tipo de problemas. Actualmente la válvula que se coloca para esto es recomendable usar una válvula programable, ya que la presión a la que debe salir el líquido es diferente para diferentes personas, y de la misma manera que el calzado para los pies de las personas tiene diferentes números, la presión que hay que regular para cada persona debe ser personalizada. Existen también las válvulas de presión fija, baja, media y alta. Se puede hacer también, son más económicas, pero yo siempre recomendaré una válvula de presión regulable. En este siglo y en las últimas décadas se pudo desarrollar nuevas técnicas. En este caso, el papel preponderante de esto lo toma la neuroendoscopía. En la neuroendoscopía es posible entrar por el mismo camino que entra el catéter normal de la válvula y entrar con un endoscopio delgadito hacia el ventrículo, tal como vemos aquí. Y una vez que estamos dentro del ventrículo, podemos navegar por el ventrículo. Aquí estamos en el ventrículo lateral. Luego pasamos por esto que es del agujero de Monro, que es lo que comunica el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Navegamos así por el tercer ventrículo y llegamos al piso del tercer ventrículo, que es lo que estamos viendo aquí. Este piso del tercer ventrículo tiene la propiedad de ser una membrana delgadita que al romperla nos permite comunicarnos con el sistema cisternal. Recordemos que habíamos hablado que los ventrículos son todos los canales que están dentro del cerebro y el sistema cisternal es todo lo que baña por fuera del cerebro y que en la hidrocefalia obstructiva, que es para la que sirve este procedimiento, lo que se hizo es que se produjo en alguna parte un bloqueo entre los canales que están dentro del cerebro y el sistema cisternal que está por fuera. Es decir, si podemos perforar esta membrana, podemos comunicar por otra vía estos dos espacios y resolver el problema sin poner válvulas y dejando a que el propio cerebro pueda seguir regulando la presión. Eso es realmente un asunto de avanzada. Esto es lo que vemos aquí. Estamos ahí en el tercer ventrículo. Localizamos esa membrana que, como pueden ver aquí, es transparente. Una vez que estamos ahí, se hace una pequeña coagulación de los vasos que están en esa zona y se entra este que es un catéter, en este caso se llama un catéter de Fogarty, que dilata el pequeño agujero que hicimos inicialmente y establece una comunicación adecuada entre el sistema ventricular y el sistema cisternal, resolviendo así la hidrocefalia sin válvulas. Se retira el neuroendoscopio y se cierra una herida de más o menos 2 centímetros. Y con eso queda resuelto. Esto sirve para la hidrocefalia no comunicante. Para la hidrocefalia comunicante sí seguiremos teniendo que usar la válvula, pero es necesario establecer el diagnóstico entre estas dos patologías. Bueno, inicialmente yo había escuchado por otros médicos de que la solución que tienen es ponerle a uno una válvula, pero obviamente yo al escuchar eso yo no quería tener una válvula en mi cabeza, o sea, tener algo extraño en mi cabeza, y eso también me supo manifestar el doctor, y afortunadamente él me contó que usaba una técnica nueva en la que no se necesita utilizar una válvula y que generan los mismos resultados para evitar y mejorar la hidrocefalia.
Entonces fue ahí que yo me animé a realizarme la cirugía con el doctor. Bueno, el día antes de realizarme la cirugía, yo tenía temor, o sea, era la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Tenía miedo de qué iba a pasar con mi hijo, porque él era pequeñito y no sabía si es que tal vez me iba a pasar algo, si es que, no sé, si no me realizaba la cirugía. Pero ya luego, el día que yo ya tenía programada la cirugía, el doctor conversó conmigo, me dijo que todo iba a estar bien, que mi estilo de vida iba a mejorar. Entonces yo entré al quirófano tranquila, o sea, yo sabía que era por mi bien y que me iba a sentir mejor, mucho mejor. Bueno, luego de que me desperté, luego de que me realizaron la cirugía, claro, era la expectativa de que cómo me iba a sentir, qué iba a pasar, pero realmente todo fue súper bien, o sea, no tuve ningún cambio negativo, o sea, más bien fue positivo, porque con el pasar de los días y de los meses me iba sintiendo mucho mejor. O sea, de hecho, una de las características que tenía yo era que yo tenía mis ojos un poco más brotados, y eso había sido a causa de la hidrocefalia, por lo que estaba haciendo presión en mi cerebro, el líquido que tenía en la cabeza, y a raíz de la cirugía eso mejoró. E incluso hormonalmente yo tendía a tener exceso de vellosidad en mis brazos, en mis piernas. Eso mejoró también, mejoró muchísimo en mí. Y sí, en cuanto igual a la visión, el hecho de que me realizaron la cirugía y ya no sentí esa presión en los ojos, la medida de mis lentes disminuyó, porque yo llegué a tener una medida tan alta que el oftalmólogo me dijo que no podía hacer más. Pero luego de la cirugía yo me volví a realizar un examen visual y la medida de mis ojos había disminuido, o sea, mi visión mejoró. Prácticamente casi a los 3 meses yo ya me sentía muchísimo mejor. Me dio una nueva oportunidad de mejorar mi estilo de vida y ahora me siento muchísimo mejor. El problema de la hidrocefalia finalmente es la hipertensión endocraniana. El objetivo de esto es mantener los 3 parcelas que hemos hablado que conviven dentro del cráneo: el cerebro, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Estos deben mantenerse en armonía y en la presión adecuada. La ruptura de esta armonía produce la hipertensión endocraniana, que finalmente, como habíamos explicado, irá produciendo un daño progresivo de las facultades e incluso la muerte. Es por esto que la hidrocefalia es una urgencia médica, una urgencia neuroquirúrgica, y debe ser resuelta lo más pronto posible. Esto es cuanto les puedo contar de la hidrocefalia y la enorme ventaja de la cirugía mínimamente invasiva y la neurocirugía de avanzada con estos nuevos instrumentos, como es la neuroendoscopía, que nos permite, como ustedes ven, navegar con mucha seguridad dentro del cerebro y hacer operaciones como las que acabamos de ver, que nos permiten resolver este problema. Muchas gracias. Aprovecho para invitarles a nuestro siguiente programa. En el siguiente programa vamos a ver los tumores hipofisarios. Es muy frecuente que las personas presenten pérdida progresiva de la visión o, en el caso de las mujeres, alteraciones en su ciclo menstrual. Detrás de esto podría estar, por ejemplo, un tumor hipofisario. Otra de las manifestaciones puede ser un dolor de cabeza. En todo caso, es necesario conocer que puede existir este tipo de problema y saberlo reconocer a tiempo. La hipófisis
Es una glándula que vive, que está en el centro del cráneo, en esta parte de aquí. Los accesos a esta área pueden hacerse actualmente mediante cirugía mínimamente invasiva y es necesario reconocer a tiempo cuando esto ocurre. Esto y muchas otras cosas más trataremos en nuestra siguiente entrega. Muchas gracias por su atención.